quiero presentarte la construcción de un marcador externo para nuestro equipo clónico del Retes FM01. Recordarás que nosotros dijimos que les metíamos como frecuencia patrón la que nos estaba generando el equipo LME que puedes ver en la parte superior de esta diapositiva. Entonces, y a través de un condensador de 33K, yo lo llevaba justo al cátodo de lo que es ahí, el cátodo del circuito del Retes FM01, que es donde lo lleva si yo lo hubiera construido con el interno. Ya digo que por no tocar el interno, preferí hacer un externo. Y la primera prueba que hice fue precisamente con este equipo, con el LME. Pero también comenté que mantener el equipo, pues es mejor tener una cosa autónoma, y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a intentar generar los 10,7, pero que no sean con el LME, sino con el circuito que vamos a construir. Ahora voy a ver la señal que estaba metiendo con el LME. Ahí puedes ver esa señal. Quiero ver un poco la amplitud que esa señal tiene. Voy a sintonizarlo a 10,7 MHz. La señal tiene una amplitud de 420 milivoltios pico a pico. Esto lo tengo como referencia para ese oscilador que yo quiero construir, pues saber qué nivel de salida tengo que tener para hacer algo similar a esto que más o menos funciona. Recordarás que nosotros hicimos un medidor de frecuencia de 50 MHz y tenía uno, que no estaba utilizando, y dije, voy a ver si puedo aprovechar este circuito para hacer precisamente el oscilador a cristal que yo quiero. Lo que está ahí remarcado es precisamente eso. Lo que es el oscilador de cristal es un cristal de cuarzo, un transistor, y el circuito es el tipo CLAP, un tipo de oscilador de cristal. Hay Pierce, pues este es tiene el nombre de CLAP. Me viene muy bien esta plaquita a mí por varias cosas. Una, porque ya tengo esto el circuito del oscilador. Otra, porque con el circuito completo puedo saber la frecuencia que está saliendo. Teóricamente son 27 porque el cristal de cuarzo que yo le pondré será 10,7 porque el cristal de cuarzo que yo le pondré será de 10,7. Y después además incluso tengo la ventaja de que por uno de esos pines me sale justo la señal. Es la señal que tengo que yo tratar, ¿no? Esa señal de 10,7 MHz sinusoidal que yo trataré. Sí, porque ya sabes que hay un pin que entra, que va directo también al pin 3 y por otro lado también va a lo que es la salida de este oscilador CLAP. Es muy sencillo, lo puedes estar viendo ahora. Ventaja que tiene, bueno, es estable, pero yo lo que quiero hacer es independizar un poco este circuito respecto después a donde lo voy a meter yo, que ya sabes que yo voy a meterle al modulador del Retes FM01 que hemos construido. Entonces lo que voy a construir es una tapa que independice, adapte un poco impedancias y además tenga capacidad de ajustar nivel. Ajustar un nivel más parecido al que yo metía con el LME. Estamos hablando de una señal de alrededor de 400 milivoltios pico a pico, cuando ese, por el pin que yo saco, tiene una tensión mucho más alta. La tensión de ese puede estar hasta 4 voltios pico a pico. Con eso pues no era la prueba que yo había hecho con el LME, pues prefiero tener una etapa, ya digo, de independencia, de adaptación de impedancias y además de control del nivel de salida. Directo, a ver la señal. $97. Quiero ver qué señal tengo precisamente a 10,7. Ahora estoy ajustando a 10,7 el LME y esa es la señal que puedes ver. Es una señal que tiene unos 400 milivoltios pico a pico, que es lo que yo pretendo emular
con ese circuito que te he dicho de cristal de cuarzo, pero poniendo una etapa que sea capaz de adaptar impedancias e incluso de obtener ese mismo nivel. Hemos visto cómo nosotros vamos a usar un oscilador Pierce que venía en el contador de frecuencia, pero hemos dicho que la señal que saca el Pierce, que es esa señal que va al pin 3 del PIC, nosotros la tenemos que adaptar. Y la tenemos que adaptar porque esa es una señal que tiene mucha amplitud. Y además sus características, digamos que cualquier cosa que metiese a esos puntos directamente, pues estropearía la señal y haría que el frecuencímetro no me contase. Por lo tanto, lo que quiero ponerle es unas tapas adaptadoras. Y para hablar de tapas adaptadoras a transistores, verás que voy a poner los esquemas clásicos que muchos ya conoceréis, pero que son los que yo voy a aplicar en el circuito que posteriormente te mostraré. Entonces, lo primero, hay una etapa que es un amplificador en emisor común, una etapa que es muy usada, que no es bueno en nada, pero es válido en todo. Entonces, bueno, verás que tiene una impedancia de entrada mediana, una impedancia de salida tirando alta, una ganancia también pues bien, es decir, es una etapa no específica de nada, pero que va bien en casi todo. Esa es la etapa que ves ahí en emisor común, pero es que además ahora la que yo pongo no va el emisor directo a tierra, digamos, sino es una etapa de emisor común con resistencia. Y esa es la etapa de emisor común con resistencia que le añade una serie de cosas al circuito que a mí me interesan. ¿Cuáles son? Bueno, entre otras cosas, aumenta la impedancia de entrada. Hay otra cosa que fíjate qué curioso, a mí me interesa, que no tenga tanta ganancia en tensión. Yo tengo que reducir esa señal. La señal que saca el Pierce, que va al pin 3, es una señal que llega a 4 voltios. O sea, una señal muy fuerte. Y yo, has visto que lo que estoy atacando cuando ataco con el LME a lo que es mi modulador es una señal de unos 400 milivoltios. Luego yo necesito reducir esa señal, sin ninguna duda. Y además, este circuito pues tiene esa característica que respecto, digamos, a lo que era el emisor común puro y duro. Si no es con resistencia, lo que hacemos es que la ganancia de esa etapa sea menor. Mi amigo Antonio me regaló este amplificador que estás viendo. Es un amplificador de antena, válido para trabajar en onda corta, onda media, me parece que dice ondas largas, no, incluso en FM. Bien. Este está en internet, yo ahí pongo un link en el cual he copiado este esquema, pero en YouTube también hay personas que demuestran las bondades de este circuito. Yo lo probé y la verdad es que yo no soy muy amigo de amplificadores de antena activos, pero en este caso casi, digamos, esa no querencia hacia él me quedó demostrada. ¿Qué pasa? Bueno, esto no es un circuito sintonizado, esto simplemente es un amplificador de banda ancha que teóricamente, pues si amplifica hasta en FM, pues llega hasta los 110 MHz y que, claro, amplifica tanto, lógicamente, la señal buena, la señal de la emisora, como los ruidos. Por lo tanto, pues al no discriminar lo que puede ser o no poder sintonizar frecuencias determinadas, que a lo mejor en un momento determinado yo quiero amplificar, pues el resultado para mí es muy parecido a mejorar la antena. Es decir, en vez de tener un hilo de 20 centímetros, le pongo un hilo de 2 metros y casi hace lo mismo que esto. Por lo tanto, tengo grabado y algún día igual pongo los resultados que yo obtuve con este amplificador de antena, pero como no lo estaba utilizando, pensé que este amplificador de antena me puede ser válido para lo que yo quiero, es decir, una etapa adaptadora de señal. Ves que es un amplificador con 3 transistores porque lo que pretende es amplificar señales muy bajas que yo tengo en la antena. Pero yo no quiero eso, yo quiero adaptar una señal y en vez de amplificar, reducir. Bien, por lo tanto, el primer transistor ya me lo cargué. O sea, de un golpe ese ya ni estudié esa etapa. Y ya me fui a la segunda etapa, que como puedes ver, la segunda etapa es un emisor común y con resistencia en el emisor y además un condensador en paralelo con esa resistencia de emisor. Y la tercera etapa es un seguidor de emisor, es decir, un colector común donde ya hace la salida, que en este caso es la salida del receptor, que es, entonces, porque digo, esto lo aproveché de un amplificador de antena. Es decir, me quedo con 2 etapas.
la etapa, digamos, del transistor central, que está ahí, que es una etapa de emisor común, y luego la etapa de salida, que es un colector común, lo que llamamos seguidor de emisor. Como te dije, lo que yo quiero es tener un circuito que me permita meter esa señal a lo que es el bobulador. Pero además no quiero perder la referencia que me sale en el contador, porque voy a perder esa referencia si puedo mantenerla. Claro, si yo donde pongo, yo voy a sacar precisamente la señal de donde va el PIC 3, esa señal que me da el pierce, que es una señal que, como te he dicho antes, de bastante amplitud, pero si yo le cargo con un circuito que, digamos, su impedancia sea baja, es probable que ya, o como diría seguro, que me va a bajar ese nivel que le está entrando al PIC. Ten en cuenta que el PIC necesita casi semiciclos de 4 voltios para poder contar, me baja ese nivel y ya no me cuenta. Entonces, lo primero que hice por eso fue pensar en estas etapas adaptadoras. Y ahora el circuito que te presento es el circuito final que yo he usado. Como ves, la señal sale de la parte izquierda, sale precisamente de ese circuito contador. Y vuelvo a insistir, de la señal que va al pin 3. Además como tiene ahí unos contactitos, digamos, cuando tú quieres que haga que cuente, pues tiene ahí unos pines para meter la señal que cuente. Yo no, este ya está contando, pero quiero sacar precisamente la señal que está ahí, está en ese pin externo, con lo cual el circuito del PIC, el circuito del contador, no hay que tocarlo absolutamente nada. Como yo quiero reducir ganancia, pues lo que hice fue precisamente cambiar valores. Entonces el C1 que aparece en el circuito del amplificador de antena, lo bajé a 20 picofarads. Después, las resistencias, digamos, de polarización del transistor TR2, las resistencias R3 y R4, le puse en serie a cada una de ellas 100K. Aumenté precisamente eso, que me es válido también para aumentar la impedancia de entrada. Y además, consideré oportuno subir esos valores que en vez de ser de 22K, ahora serán 122K a cada lado, digamos, de lo que es la base de ese primer transistor, que es el TR2 del antiguo circuito de amplificador de antena. Luego verás una cosa, él tenía una resistencia R7, me parece que era de 2,2K, y yo esa R7 la he hecho variable, de tal forma que le he puesto una fija de 80 ohmios y una variable de 200 ohmios. Y ya por último, añadí a la salida un condensador de 47 picofaradios. Es decir, voy haciendo y frenando lo máximo que puedo la señal para obtener un margen, digamos, de variación. Yo quiero entre unos 400 milivoltios y 1 voltio. Por eso he puesto la resistencia R7, le he puesto variable. A alguien le puede sorprender cómo en una estructura de seguidor de emisor que tengo yo ahí, el hecho de poner una resistencia R7 variable me varía la ganancia, es decir, la señal de salida. Cuando precisamente en una etapa de esto de seguidor de emisor, es decir, una etapa de colector común, la ganancia es un poco menor que la unidad, pero no queda muy influenciada por el valor que tenga de la resistencia esa de emisor. Pero eso es en teoría. La verdad es que bien sea porque a lo mejor cambia un poco la impedancia de entrada y entonces me cambia el nivel de la, digamos, nivel de entrada que me está entrando al TR3, o bien sea por lo que sea, yo he comprobado que con esa resistencia variable de valor de 200 ohmios soy capaz de ejecutar las variaciones de amplitud que yo deseo a la salida, es decir, de 400 milivoltios a 1 voltio. Alguien puede decir, ¿y por qué no se pone un potenciómetro como ves tú a la derecha? Dejo ese valor fijo y gradúo la salida con un potenciómetro. Eso se suele hacer mucho. Lo puedes ver en seguidores, digamos, no solamente en estructuras hechas con transistores, precisamente lo que es en este caso el bobulador de retes también tiene un seguidor que puede ser el equivalente en lámparas, que es un seguidor catódico, que de tal forma que a la salida lo que él sí tiene para regular el nivel es un potenciómetro. Pero yo le puse ese potenciómetro. La verdad que cuando trabajo con frecuencias altas, ten en cuenta que aquí la frecuencia es de 10,7 MHz,
no sé por qué no me da muy buenos resultados los potenciómetros. Yo no sé si es porque el contacto no es bueno, no sé. La cosa es que de alguna forma la sinusoidal que me sale queda un poco distorsionada, no queda limpia, no me gustó. Es decir, el hecho de ponerle el potenciómetro ahí, donde lo estás viendo a la salida, no me gustó la forma de onda que salía en el osciloscopio. Quedaba más degradada que si yo hacía las variaciones de amplitud de salida mediante el cambio del valor de la resistencia R7. Viendo el esquema, te habrás fijado que yo quité el condensador que estaba en paralelo con una resistencia R6. Ese que sale de la primera etapa del emisor, esa resistencia R6, tenía en paralelo un condensador C3 que tenía un valor de 100K. Pero yo lo quité. ¿Por qué estaba puesto precisamente ese condensador? Estaba puesto ese condensador para tener mucha más ganancia precisamente en alterna, en esas señales de frecuencia alta que nosotros le estamos metiendo. Pero yo, y vuelvo a insistir, yo no quiero tener ganancia. Yo lo que quiero tener es adaptar impedancias. Es más, quitando ese condensador, estoy seguro que todavía aumente un poco más la impedancia de entrada de esa etapa constituida por el transistor TR2. Mira, ahí puedes ver, ese es el contador de frecuencia. El cristal que tiene no es de 10,7, es de 11,05, porque todavía no me ha llegado de los chinos el de 10,7 que he pedido. Le he puesto uno de 11, que bueno, la frecuencia es muy aproximada, luego todo lo que de alguna forma los efectos, frecuencias sobre el amplificador que he generado, pues son idénticos. ¿Ves ahí el amplificador? Ese es el que yo te he dicho. El potenciómetro de la izquierda, un pequeñito que hay, es el de 200 y ese multivuelta lo uso de carga, es decir, para ver si cuando yo le estoy metiendo carga, la señal de salida se me degrada o es capaz de mantenérmela. Mira, y esa es la señal. La señal es menos sinusoidal, por supuesto, que la que me generaba el LME. Y ahora lo que estoy es variando lo que es la salida, el nivel de salida de este amplificador. Como puedes ver, incluso cuando ya estoy en un voltio, la señal todavía en los picos se degrada más. Como te dije antes, yo le puse de carga un potenciómetro multivuelta de 2K. Entonces, claro, hay que darle muchas vueltas porque precisamente es de precisión, pero se puede ver que la señal de salida, el nivel de señal de salida se mantiene constante, excepto, lógicamente, cuando ya la resistencia está muy próxima a cero. Primero, muy próxima a cero, hay una degradación de esa sinusoidal y si todavía hubiera sido un poco más, que no se ve ahí, pues casi el nivel es nulo, lógicamente, si yo le pongo, ahí estás viendo cómo se ha degradado la señal y si llego al 0,0, pues la señal se anula. Aquí puedes ver otras tomas, la señal que me está dando es 11,058. Creo que el cristal es de 11,055, pero marca 11,058, un error mínimo. Ahí, esa es la señal en el osciloscopio. Claro, como esa señal sí que es verdad que fluctúa, tiene ruidos, pues la medida que hace el osciloscopio es de 11,05, 11,06, depende un poco de qué momento se esté mirando o la forma o el ruido que en ese momento pueda haber en esa señal de salida que yo tengo. Ahí lo puedes ver, incluso salta, pero siempre se mueve en el entorno de 11,05, 11,06. Ahora es otra toma en otro momento, ahora me está marcando 11,058 y lo que he hecho es congelar la imagen para que puedas ver que el osciloscopio en este momento dice 11,07 y unos niveles pico a pico de 480 milivoltios. Y esa es la señal sinusoidal que yo he logrado obtener. Le he hecho una caja nada, muy sencilla y como dije antes aproveché un transformador de alimentación de un cargador probablemente de teléfono
es el que tuve que hacerle esa caída de tensión. Él marcaba 9 voltios, mentira, sacaba casi 12, y con la caída de 4 diodos, pues bueno, por lo menos está alimentado a unos 10, que es más próximo al teórico de 5. Ahí ves un hilo que es verde y azul, termina en un potenciómetro, que es el que me sirve para variar un poco la tensión de salida. Vamos, marca bien, y esa es la onda. Como ves, la onda incluso hay momentos que cambia, ¿no? También depende, pues bueno, no es muy estable esa onda. Yo no sé por qué, quizá por haber partido de un oscilador muy básico en cuanto, bueno, tampoco tan básico, es un Pierce, luego unas cadenas de amplificación más bien aprovechadas más que calculadas. Bueno, la cosa es que tampoco la salida ni es muy sinusoidal ni siempre es muy repetitiva. Señal sin marcador. Señal sin marcador. Modulación a tope. Salida ahí. Que sería tope, pero va mejor salida ahí. Salida. He cambiado la curva. Pero esto es señal sin marcador. Voy a meter marcador. Señal con marcador. 11. Un de 0,58. Vamos a ver qué señal tengo yo ahí en ese punto. Señal en el punto de entrada. En el punto de entrada. Es esa. Y con esa señal, esa es la curva que tengo. Mira, hay una cosa que quiero remarcar. Antes, cuando yo metía modulador, la señal no me saltaba, simplemente me salía como una doble sinusoide, pero no sé por qué ahora salta. Si pongo el dedo en el vivo de lo que es el dedo mío en el vivo de lo que es el marcador. Cómo cambia la curva por hecho de poner el dedo. Tremendo los cambios, tremendo. Vale. Me estoy metiendo el LME. Y ahora voy a ver qué señal tengo en el osciloscopio. Te habrás fijado que he señalizado cuál es el efecto como marcador del LME, porque luego vamos a ver cómo se comporta como marcador el oscilador Pierce de 10,7 MHz del frecuencímetro. Mantengo. El marcador no es capaz de hacer eso. Lo que he dicho antes, va con más saltos. Eso no me gusta, pero bueno, es lo que me da el equipo y es lo como está. Pero visto la señal en el tiempo, esos saltos no me convencen. Me hubiera gustado más que fuese eso, digamos, varias sinusoides, pero sin ir a saltos. Aumentamos la amplitud del marcador. Este es el marcador que yo he construido con un cristal de 11 MHz. Aumenta, hay una especie de disparo. Ahí está el marcador. En ese punto está el marcador. Ahí está el marcador. Quito marcador. Marcador LM. Vamos con LM de marcador. La frecuencia es 11.
Esto 11 de frecuencia. Ahora vamos a ver la diferencia que hay precisamente con el LME, usando como marcador el LME a la frecuencia de 11. Como puedes ver, es un punto que ahora lo estoy subiendo y desplazando. Esa es la gran diferencia que hay entre lo que es el marcador que yo he construido y el LME. Es decir, el LME define un punto más claro, más nítido que mi propio marcador. Quito retes. Ese es LME. LME, la señal que está metiendo el LME. Como habrás comprobado, yo he estado probando con cristales de 11 y de 10. 11, muy poco y de 10. Porque estaba esperando que me llegasen los cristales de 10,7. Y yo, sorpresa, cuando meto el de 10,7 que me marca siempre 0. De todas formas vuelvo a poner el de 11 y volví a marcar 0. Bueno, lo único que observé es que cuando yo ponía el osciloscopio en los puntos, digamos que tiene ese como los que van al amplificador que yo le he puesto, digamos los que tiene como salida, es decir, el pin 3 y masa, que yo los tomo como salida, el pin 3 del PIC. Cuando ponía el osciloscopio, entonces el frecuencímetro marcaba bien. Si no, en general me estaba marcando 0. Bueno, y ahora verás que estoy tanteando con la mano y resulta que cuando pongo la mano a masa del propio circuito y juego un poco con el dedo por atrás, me suele marcar 10,7. Fíjate, ahora lo que voy a hacer es poner mi mano, los dedos de mi mano, en los dos extremos. Ahí hay 3 pines, uno el del centro es positivo, el de la izquierda es negativo masa, el de la derecha es entrada para medida del frecuencímetro, en este caso, digamos, es lo que va al pin 3. Entonces yo de ahí voy a sacar la señal. Bueno, pues cuando pongo la mano entre el pin de la izquierda y el de la derecha, me marca bien. Todo esto que estoy poniendo lo hago, entre otras cosas, por la sorpresa de que dejó de funcionar en un momento determinado el frecuencímetro, el medidor de frecuencia. Y luego porque además he tenido dudas o personas que de alguna forma han manifestado sus dudas porque les marcaba 0, y como esto es lo que a mí me pasa, pues lo que he dado como solución, que es la que estoy ahora probando, es poner una resistencia entre lo que es el pin de la izquierda y el pin de la derecha, de una resistencia de 1 mega. La que le he puesto a la exterior es de 1 mega. La que luego voy a dejar como definitiva por la parte interior, digamos, por la parte del circuito impreso, es de 1,3 megas. Con eso ya el contador no falla. Ahí puedes verlo, como me está marcando 10,699, es de 10,7. Incluso a lo mejor el condensador variable pequeño que tiene, podría conseguirlo. Ves que a veces falla un segmento de 7 segmentos, va cuando quiere. Luego repasé todas las soldaduras y parece que ya lo he dejado funcionar. Lo he metido en la caja, ahí puedes ver la frecuencia que está dando. Ese es precisamente el cristal que compré a los chinos. Desde 10,7 está dando 10,699, incluso a lo mejor moviendo un poquito ese condensador, pequeño trimmer que tiene de color amarillo, podría ajustarlo del todo, pero vamos, está muy bien, 10,699. Y ahora quiero ver qué diferencias presenta esto como marcador respecto al marcador variable del LME que suelo usar. Señal sin marcador. No tenemos marcador. Señal sin marcador. Neto marcador. Señal con marcador. Ajuste radio. Segundo bote de FEI. Segundo bote de FEI. Segundo bote de FEI. Segundo bote de FEI. Intentando buscar la simetría. Segundo bote de FEI. Hola, segundo bote de FEI. Segundo bote de FEI, parte de abajo. Parte inferior, segundo bote de FEI. Ahí. Primer bote de FEI. Parte inferior, primer bote de FEI.
Parte inferior, primer bote de Fey. Parte superior, segundo bote de Fey. Parte superior, segundo bote de Fey. Parte superior, primer bote de Fey. No hace casi nada. Parte superior, primer bote de Fey. Parte superior, primer bote de Fey. Quito marcador. Pongo marcador. Falla el enchufe. Hay puesto marcador. Marcador puesto. Quito bobulador. Pongo bobulador. Cambio profundidad de bobulador. Nivel de salida. Ya tenemos un marcador de 10,699. Te habrás fijado que respecto a lo que era como marcador el LME que yo usaba, allá era un punto y en cambio aquí es más que un punto. Yo creo que puede ser porque la sinusoide que daba el otro, el LME, era más perfecta que la que yo estoy obteniendo a través de este conjunto de cosas, es decir, de un oscilador Pierce y después con un amplificador, más bien módulo de adaptación de impedancias y de ganancia que yo creo que me distorsiona un poco la señal de 10,7 MHz. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.